Buenos días, hermanos. Esperamos que se encuentren muy bien. Esta es la grabación de el que debió haber sido el sermón del domingo pasado, domingo 6 de febrero. Tuvimos algunas fallitas técnicas, pero pues ahora nos encontramos haciéndolo aquí en casa. Esperamos que sea una bendición para ustedes y pues vamos de lleno a lo que nos toca. El sermón de esta mañana o de este domingo pasado es Credenciales del Apóstol del Evangelio de Gracia de Jesucristo. Y vamos a tocar Gálatas capítulo 1 versos 10 al 24, por lo cual les pido que me acompañen a buscar esa porción, ahí si la tienen ya en sus Biblias, y dice así: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con la que perseguía la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Eso fue Gálatas 1, versos del 10 al 24. Les pido que podamos orar un momento. Padre Celestial, gracias por este tiempo que podemos ahora dedicar a estudiar esta porción, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y que nos des una bendición especial. Bendice, Señor, este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como habíamos dicho hace 2 domingos en la introducción a esta carta, y como nuestro pastor David nos enseñó el domingo pasado, esta sección de Gálatas trata acerca de la aseveración de que el Evangelio de Dios es una proclama de gracia a los hombres, en la revelación de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. El Evangelio trata no acerca de hacer mejoras a nuestras vidas individuales, solamente para seguir por la vida viviendo de manera egoísta. Cierto que el Evangelio busca nuestro bien material, pero en primer lugar busca nuestro bien espiritual. Y como antes de hacernos cristianos estuvimos muertos en nuestras transgresiones y pecados, como dice Efesios capítulo 2, eso implica que la obra de nuestro bien espiritual la tuvo que iniciar Dios. No ha podido iniciar con nosotros. Por tanto, este bien espiritual y esta salvación no podrá proseguir en nuestras fuerzas tampoco. Tendrá que ser única y exclusivamente en las mismas fuerzas de la gracia que nos salvó para empezar. La fuerza de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y luego que Pablo ha declarado en los primeros 9 versos de Gálatas que el Evangelio no tiene versiones, sino que es un solo mensaje íntegro, de gracia sola, pura y destilada. Entonces Pablo procede a decir que dicho Evangelio no es de su personal confección, que este Evangelio que él está proclamando no es de su imaginación, sino que siempre ha sido de Dios. Y como acabamos de leer, Pablo entonces procede a reposicionarse como emisario oficial de este Evangelio, llamado, nombrado y designado por Jesús mismo para proclamarlo. El mensaje central de esta porción es defender ante los Gálatas, como también ante los judaizantes, en medio de estos Gálatas, que Pablo es un legítimo apóstol y su mensaje es el legítimo Evangelio. Esta sección busca cimentar la primera. El Evangelio es solo de gracia. Yo soy un apóstol autorizado de ese mismo Evangelio, que no es humano, es divino.
Y Pablo dio a los Gálatas, y nos deja a nosotros, 3 evidencias de su legitimidad. Presentó 3 credenciales de su autenticidad como apóstol y del mensaje que proclama para defender tanto su autoridad como la integridad del Evangelio. En primer lugar del verso 10 al 12, presentó credenciales de su apostolado y su mensaje. En segundo lugar, del versículo 13 al 24, despliega credenciales autobiográficas que incluyen 3 incisos. A. Pruebas de legitimidad anteriores a su conversión. B. Pruebas de legitimidad durante su conversión. Y C. Pruebas de legitimidad posteriores a su conversión. En primer lugar, Pablo lanza esta pregunta para desafiar la forma de pensar de los Gálatas. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Las acusaciones de los judaizantes en medio de los Gálatas, que ellos levantaban en contra de Pablo, habían comenzado cuestionando su mensaje de gracia, torciéndolo para presentar a Pablo como un liberal cualquiera, que buscaba posicionarse como líder de un grupúsculo que le diera para comer y le diera fama como un líder. Y que lo hacía a través de aligerar la carga de la ley judía para los nuevos prosélitos gentiles. Es decir, los judaizantes le habían acusado con los Gálatas de ser un charlatán y que como quería caerles bien, les enseñaba a desobedecer la ley judía, haciendo menos las enseñanzas y las demandas de la ley para predicarles un mensaje light. Esa era la acusación de los legalistas en las iglesias de Galacia contra Pablo. Pablo es un predicador a modo porque quiere congraciarse con ustedes. Y Pablo les responde, momento, servir a Cristo como lo hago yo es prueba de que no busco congraciarme con ustedes ni ningún otro hombre. Pablo podía decir esto porque puntualmente en Listra de Galacia, Pablo había sido apedreado y dejado por muerto. Eso lo vemos en Hechos 14:19. Es decir, para Pablo predicar este evangelio había acarreado el convertirse en persona non grata. Y esto es lo que Pablo está resaltando en este verso. Luego dice Pablo, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Acá el apóstol cuando dice, quiero que sepan, está en el original griego usando una figura de lenguaje muy potente, como cuando decimos, miren, me permito informarles con absoluta claridad, ¿verdad? Y lo que dice es, el evangelio que yo predico no es de procedencia humana. Déjenme dejarles algo muy claro. El evangelio que predico no es de procedencia humana. No me lo dio ningún hombre, no me lo dio ningún maestro terrenal, no lo aprendí en ninguna sinagoga, ningún seminario, ninguna escuela, ningún instituto bíblico, ningún colegio de divinidades me lo dio. Al contrario, quien me lo dio fue directamente Jesucristo y me lo dio además para proclamarlo. Ahí nos está recordando el incidente en Hechos 9, versículos 3 al 6, del viaje en el que sucedió, ¿no? Que al acercarse a Damasco, como dice ese texto, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Pablo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ustedes se acuerdan de este pasaje y Pablo está también diciendo que si fuera un evangelio enseñado a él por hombres, quizá entonces sí sería algo light para agradar, para caer bien, para hacer conversos a destajo. Pero no es el caso. Es un evangelio que libera al que cree porque primero lo confrontó chocantemente con su realidad de que su vida y esfuerzos por salvarse por sí mismo eran totalmente vanos e inútiles. Este es un evangelio de gracia, por gracia, para gracia, no de hombres, sino proveniente de Jesús mismo. Y Pablo está diciendo aquí, es su vocero autorizado a los Gálatas. No es un charlatán, no es un hablador. Con estos 2 puntos, Pablo desbarata el argumento doble en su contra.
de que era un boca floja, que solo buscaba seguidores y que su mensaje era light o a modo, que era conveniente, con tal de caerles bien. Luego continuamos leyendo en el pasaje. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Aquí Pablo presenta la prueba de la autenticidad de su llamado y mensaje antes de convertirse. Pues cuando dice esta última frase, mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados, Pablo estaba haciendo referencia a todo el cuerpo de enseñanza oral que los rabinos le habían impuesto a la ley por encima. Esto es un clásico ejemplo de la religiosidad superficial para impresionar que ellos enseñaban a sus correligionarios a cumplir al pie de la letra. Dicha tradición oral ya se había vuelto tan difícil, tan convolutada, con tantos vericuetos, que se hacía realmente imposible de observar. Bueno, imposible de observar, pero quizá por eso Pablo, antes de hacerse cristiano, se esforzaba por obedecerla. Y era tan bueno haciéndolo que pocos, si no es que ninguno, le llegaba a los talones en su celo religioso por seguir las tradiciones orales del judaísmo. Y esto es a lo que él se está refiriendo cuando hace esta cita. Es como si Pablo estuviera diciendo, ustedes mismos, mis queridos hermanos gálatas, saben mi testimonio. Yo se los compartí, yo no andaba por ahí jalando adeptos a este evangelio por querer congraciarme con la gente. Yo era un sectario, judío, recalcitrante, un religioso de mata, de hueso colorado, que más bien quería destruir a la iglesia de Dios. Me distinguí entre mis contemporáneos, y si alguien se podía llamar religioso, ese era yo. Mi odio por este evangelio, que contradecía mis esfuerzos por ganarme mi posición delante de Dios, me llevó a perseguir con saña a la iglesia de Dios. Con esa sed de sangre, yo no podía ser el charlatán acomodaticio que estos judaizantes entre ustedes me acusan de ser. Estos hombres los engañan, los tienen embrujados, así que de nuevo, aquí Pablo presenta la prueba de la autenticidad de su llamado y de su mensaje antes de convertirse. Sigamos leyendo. Entonces dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. Y bueno, nos detenemos a propósito hasta ahí, porque aquí Pablo presenta prueba de la autenticidad de su apostolado y de el mensaje del evangelio que estaba predicando, no antes, sino durante su conversión. Durante su conversión. Cuando Pablo dice que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre, estaba haciendo referencia a que él forma parte de toda una línea de separados desde el vientre. Está volviendo a decir que en el Evangelio Dios inicia todas las cosas. Y lo liga a la mente de los judíos que lo leían, como de los gálatas que pues eran gentiles, que estaban familiarizados con las Escrituras, a todos aquellos que habían sido llamados desde el vientre de sus madres en el Antiguo Testamento a salvación y a servicio a Dios. Ejemplos de los cuales son Jacob y Esaú. En Romanos 9:11 está, como en Génesis también. El mismo profeta Isaías, como en Isaías 49:1, donde el profeta cita que él fue apartado desde el vientre de su madre. Jeremías también, en Jeremías capítulo 1, verso 5. El rey David, en 1 Crónicas 28, 4 al 5, el rey David ahí está diciendo, el Señor seleccionó a Judá y de ahí a la familia de Isaí, de la cual pues yo soy el más chico de todos sus hijos, y me seleccionó a mí y seleccionó a mi hijo Salomón. Y entonces está haciendo toda una descripción David acerca de cómo es que Dios es el que selecciona desde antes, ¿no? Y todas estas personas entonces
incluido Juan el Bautista, por ejemplo, que también en Lucas 1 queda registrado que fue apartado desde el vientre de su madre. Pablo está haciendo esta unión, ligando esto en la mente de los gálatas que lo escuchaban, como él formando parte de toda esta línea de gente que había sido llamada al servicio de Dios y a la salvación desde el vientre de sus madres. Y no solo eso, también Pablo deja claro que su salvación se dio de manera simultánea a su llamado a predicar a los gentiles, entre los cuales pues, los gálatas figuraban. Y aquí es importante decir que el Señor siempre que nos salva también nos llama a su servicio. No nada más nos salva y ya, como para que sigamos viviendo nuestra vida como antes. Además de que nos salva para santificación, nos salva para su servicio. Tal evidencia apuntando de nuevo a Dios para darle gloria a Él, como el soberano que nos llama desde antes de que nazcamos. Nos predestina a salvación estando perfectamente condenados a muerte por medio de nuestras transgresiones y nuestros pecados. Como también dice Efesios 1, 5 al 6, dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces notemos ahí, ¿para qué nos salvó Dios? Para nuestro propio beneficio, desde luego, sí. Pero ¿qué dice este pasaje de Efesios? Que nos salvó para la alabanza de su gloriosa gracia. Ese es el primordial propósito y la primordial razón por la cual nos salva. Nos salva para su propia gloria. Y a continuación vienen toda una serie de bendiciones materiales y espirituales para nosotros. Pero volviendo a nuestro pasaje de Gálatas, retomamos. Dice ahí a partir de ese versículo, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ninguno de los otros apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Hasta aquí nuestro pasaje. Y Pablo entonces concluye esta sección que nos toca estudiar hoy, presentando la prueba de la autenticidad de su llamado y mensaje después de convertirse. Entonces ya vimos cuáles son las pruebas de la autenticidad de su llamado y de su mensaje antes de convertirse, durante su conversión y ahora en esta última sección después de convertido. Pablo, recién convertido en Damasco, directamente por el Señor Jesús, no se acercó a Ananías, quien oró por él para que recuperara la vista, ¿se acuerdan, verdad? Ni se acercó a los hermanos en Jerusalén, sino que se apartó a Arabia de los nabateos, se le conoció entonces, para entonces estar bajo la tutela directa del Señor Jesús y ser reenseñado por él en espíritu en las escrituras del Antiguo Testamento. Ahí, durante el curso de 3 largos años, recibió del Señor la luz que abrió sus ojos a entender cabalmente el mensaje de este evangelio de gracia que predicaba. El justo por la fe vivirá. Como también lo dice esta carta en Gálatas 3:11, esta misma carta, el justo por la fe vivirá. Es importante el contraste que hace Pablo aquí, entre los 3 años que pasó solo él con el Señor Jesús en Arabia y los 15 días que gastó en conocer a Pedro en Jerusalén, si se fijan aquí en su texto. Porque precisamente es parte de la evidencia que quiere dejar plasmada. Lo que predico lo aprendí no de hombres, ni siquiera del apóstol original más prominente, es lo que está diciendo, el más visible, Pedro, porque con él pasé apenas 15 días, que desde luego no pudieron cambiarme o adoctrinarme en lo que yo aprendí por 3 largos años, directamente bajo la tutela de mi Señor Jesús. Pablo además usa una frase solemne para reiterar con absoluta certeza: no soy un fraude, no soy un vendedor de aceites de serpiente, mis queridos hermanos. Se los digo delante de Dios, Él me es testigo, no estoy mintiendo, es lo que está diciendo cuando usa esa frase. Delante de Dios se los digo, no miento. Luego Pablo indica que subió de vuelta a Antioquía de Siria
y a Tarso de Cilicia, de donde él era originario. ¿Se acuerdan? Su nombre original era Saulo de Tarso, de Cilicia. Y allí fue donde desarrolló su primer ministerio entre los gentiles. Vemos en Hechos 11, 22 al 25, y dice así, que cuando la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron los apóstoles a Bernabé a Antioquía, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Fíjense, qué interesante, ¿no? Qué curioso. Entonces aquí Hechos nos deja registrado lo que Pablo está diciendo, que después de Arabia se marchó a Siria y a Cilicia. Ahí es donde mandan los apóstoles a Bernabé. Ve toda la obra maravillosa que se ha estado realizando, precisamente porque Pablo está empezando el ministerio en estas ciudades, en estas regiones. Y entonces aquí queda comprobado parte de su llamado, de su impacto, de la realidad de que el poder del Señor le acompañaba post su salvación, ¿no? Y bueno, pues entonces vemos que los apóstoles en Jerusalén y en Judea escucharon del avivamiento en Antioquía, y solamente hasta entonces fue que enviaron a Bernabé a averiguar qué estaba pasando allí. Es donde conoce a Pablo, se vuelven grandes amigos y comienzan a ministrar juntos. Así Pablo pone el clavo final en lo que fuera el ataúd, donde da muerte al argumento falso en su contra, de cómo él no es un verdadero apóstol, de cómo el mensaje de su predicación es falso también, y da más bien las pruebas finales de su apostolado y mensaje que lo certifican como genuinos posterior a su conversión. En toda esta autobiografía, en este pasaje, hermanos queridos, lo que aprendemos es cómo Pablo ha demostrado que tanto el Evangelio es uno solo, como que él es el apóstol autorizado a los gentiles y por lo tanto sienta las bases para certificar el resto de su carta, desmintiendo de raíz las acusaciones de los judaizantes que querían, ellos sí, hacer entre los gálatas lo que acusaban a Pablo de querer hacer. Fíjense cómo dice Gálatas capítulo 6, versículos 13, segunda parte y hasta el 15, dice: ellos, los judaizantes, quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Así que aquí vemos al apóstol Pablo en esta interesante sección describir cómo es el contraste entre un verdadero apóstol con el verdadero mensaje de gracia de Dios y los judaizantes que se encargaban de diseminar estas mentiras y estas falsedades acerca de Pablo. Hermanos, pues con esto concluimos nuestra predicación de este día. Espero que sea de alimento para ustedes y que con este contexto podamos entonces movernos hacia adelante en los siguientes capítulos que estaremos escuchando en boca de nuestro pastor David y de otros invitados. Que Dios les bendiga. Oremos un momento. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos permites, que sea de bendición para todos los que lo han escuchado y que nos anime al amor y las buenas obras, Señor. Sabiendo que el Evangelio que hemos recibido en el Nuevo Testamento es parte de toda tu palabra, confirmando las palabras del Antiguo Testamento, no está en conflicto, no choca con el mensaje original del Antiguo Testamento y ciertamente, Señor, no nos obliga a estar sujetos a las leyes judías para entonces estar en buena relación contigo. Al contrario, Señor, sí nos obliga a estar sujetos a la ley moral que atraviesa Antiguo y Nuevo Testamento, Señor, que tú has dejado plasmada para tu iglesia y que el Evangelio de gracia potencia, Señor, porque nos manda a vivir en el Espíritu,
en gracia, en el Espíritu, creciendo como lo veremos más adelante en esta misma carta, en Gálatas 5, 22 al 24, en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en fe, en fidelidad, en dominio propio, Señor. Así que nos dejamos en tus manos para que esto sea de impacto a nuestras vidas y nos prestemos a continuar siendo moldeados a tu imagen, Señor, porque para ti hemos morido, para ti hemos muerto, para ti ahora vivimos, Señor, y queremos que esto sea así. Así que nos dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos en comunicación.